Hola, hola y súper bienvenidas a esta nueva temporada de nuestro podcast de Espacio Mutuo, un lugar donde hablamos de crianza consciente para familias reales. Mi nombre es Anke, soy pedagoga, especialista en crianza respetuosa y neurodesarrollo infantil, pero sobre todo soy mamá como tú. Así que no te voy a hablar de una crianza perfecta ni de fórmulas mágicas, porque yo sé que criar es un camino lleno de desafíos, dudas, aprendizajes constantes. Pero eso sí, quiero acompañarte en este proceso con herramientas prácticas, con claridad y sobre todo mucha conexión. Antes de que comencemos con este nuevo episodio que les he preparado, tengo una invitación muy especial para ti, porque este próximo 8 de febrero voy a estar dando una masterclass gratuita que se llama Del caos a la calma, algo que muchos podemos estar sintiendo en ese recorrido de la crianza consciente. Voy a compartir ahí 5 pasos claves para que una crianza respetuosa realmente pueda funcionar. Te puedes inscribir totalmente gratis. Aquí abajo te dejo el link. En estos nuevos episodios que vendrán, que sinceramente no sé exactamente en qué ritmo será, porque ahora mismo estoy siendo mamá emprendedora, mamá de 2 hijas que ya tienen 6 y casi 8 años, y mi bebé que tengo en la barriga, tengo 20 semanas de gestación en este momento. Así que, bueno, el ritmo, ustedes saben, va fluyendo a la medida que va fluyendo también mi maternidad, pero me alegra mucho compartir con ustedes unas cápsulas de conversaciones reales y transparentes sobre la crianza respetuosa, porque como bien sabemos que a veces es un camino donde sentimos que nadamos contra la corriente, ya sea la corriente externa de las personas que nos rodean, de nuestro entorno cultural, pero también esa corriente interna, y quizás esa puede ser la más difícil, ¿no? Entonces quiero darles compañía, quiero hablar de temas que pueden ser difíciles o quizás no sabemos con quién hablarlos, darles transparencia y que sepan que siempre pueden contar conmigo, escribiéndome, compartiendo lo que las mueve, y bueno, también tendremos y vendrán muchos más espacios para poder compartir juntas. Hoy vamos a hablar de por qué a veces la crianza respetuosa, consciente, como la quieran llamar, se siente tan difícil, y también cómo comenzar a disfrutarla. Es una pregunta o un pensamiento que me comparten mucho, o las mamás que llegan a mis consultas me dicen, sabes, es que tengo el gran deseo de criar con respeto, de cambiar mis patrones internos, pero siento que o me obsesiono demasiado, o no lo disfruto, o no lo entiendo bien, y cada rato me vuelvo a encontrar con mi sombra. Y les voy a explicar un poco o compartir pues cómo ha sido ahí mi sentir y mi camino, y pienso que muchas lo podemos estar compartiendo de una u otra manera, ¿no? Porque cada crianza, cada maternidad es un mundo propio. Pero yo recuerdo muy bien que inicié el camino de la crianza respetuosa al haberme encontrado con mi sombra más fea que había visto en todos los tiempos. Bien, uno sabe que tiene un lado alegre y tiene un lado más oscuro, ¿no? Un lado de luz y uno de sombra, pero digamos que juntar eso con el agotamiento, el cansancio, las miles de expectativas internas y externas que me trajo la maternidad, fue un reto muy grande. Antes yo ya había tenido mis sobrinos porque mi hermana es mayor, ya había trabajado como profesora preescolar, ya había hecho varios estudios frente al tema de la educación, ¿no? Y cuando yo me acuerdo muy bien, mi hija empezó a hacer como esos primeros berrinches, y me empezaba a agitar internamente bastante, ¿no? Y cuando ya me convertí en mamá de 2, o sea, estaba al año de mi primera hija, estaba en embarazo con mi segunda hija, y pasaron muchas cosas que me agitaron mucho a nivel físico y emocional, y me llevaron a ver mi sombra. Y cuando yo digo ver mi sombra, fue que empecé a ser esa mamá que jamás pensaba ser. Empecé a
gritarle, empecé a sacudirla, ¿no? Empecé a encontrarme con ese lado feo que nos sale a los seres humanos cuando no sabemos controlar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue el comienzo para yo decir, pues primero, la verdad, la primera reacción fue que me puse inmensamente triste. Entonces, si tú estás en este momento de encontrarte con tu sombra, quiero que sepas que aunque se siente como un momento muy oscuro, porque uno ve un lado suyo que no te gusta ver y entra un montón de culpa y creemos que somos la única que nos pasa o que somos la peor mamá del mundo, que no servimos para esto. Eh, yo ahora te diría que es una oportunidad tan grande para que te conviertas en esa persona, no solamente mamá, en esa persona, en ese ser humano que tú quieres ser. Entonces, aprovechemos estos momentos oscuros que nos pesan y que son difíciles y de todo, ¿cierto? Son muy malucos, pero son una gran oportunidad también para decir, voy a mirarme, voy a mirar en ese espejo de la verdad, ¿cierto? Y eso no es fácil, eso no es algo que uno dice como que, bueno, voy a mirar qué hay dentro de mí y ya lo veo todo, sino que en la medida que vamos también aprendiendo a sostenernos a nosotras mismas, a maternarnos a nosotras mismas, a ver nuestras propias emociones, que es un mundo que bien a muy pocos de nosotros nos han enseñado esas herramientas emocionales cuando éramos niños. Entonces, es difícil ese poderse autosostener, ¿no? Por eso también es tan difícil autorreflexionarnos, porque nos cuesta enfrentar nuestras propias emociones. Entonces, eso ha sido todo un recorrido que llevo de muchas terapias y constante trabajo y pues seguirá mucho más en adelante, pero a lo que quiero llegar es que empecé entonces a investigar el tema de la crianza consciente, pero en este inicio no por mí, sino por poder manejar a mi hija, sus berrinches, porque yo en ese momento creía que el problema era que su comportamiento infantil me sacaba a mí ese lado feo. Entonces, como me costaba mucho autorreflexionar, por más que me sentía la persona más culpable del planeta, yo creía que el problema estaba en ella. Entonces, lo que primero busqué fueron herramientas de forma obsesionada, llenarme de herramientas de crianza positiva para que todo fluyera. Y ahí caí como en un patrón, y ahí estoy hablando de mí, pero yo sé y lo he visto, y quizás eso resuena contigo también, que muchas caemos ahí de obsesionarnos entonces con el tema de la crianza respetuosa, porque de repente vimos algo o vivimos algo que nos asustó tanto que ya queremos hacerlo todo diferente, pero como que se nos olvida que tenemos una infancia, que tenemos un chip interno que se nos activa cuando nuestro cerebro se vuelve cerebro reptil y estamos en un desborde emocional y empezamos a obsesionarnos con este tema y ahí es donde yo siento que se pierde el disfrute, porque me autoexijo tanto y no solamente a mí, sino también a todo mi entorno. O sea, espero que el colegio ya sea perfecto, que nunca nadie trate mal o castigue o premie a mi hijo, porque yo ahora estoy metida en este cuento de la crianza consciente, ¿no? Le juzgo a mi esposo, a mi pareja, a mis suegros, a mis amigos por llevar sus creencias a cabo, ¿no? Y ahí también otra cosa que me dicen mucho las mamás, y lo entiendo porque también pasé por ahí, es como, ¿sabes? Lo que más me choca es como los comentarios al verme a mí criar de forma respetuosa y los demás personas siento que todos van en contra mí. Es como que no, pero es que le hace falta una palmada, es que como tú lo malcrías, como tú lo cargas tanto, como tú lo duermes en tus brazos, como no sé qué, lo estás malcriando, ¿no? Y claro, eso es un peso, pero también hay que ir aprendiendo como a no obsesionarnos tanto con el tema porque eso cierra la posibilidad a nuestro entorno y a nuestras parejas a empezar a expandirse en el tema a su propio ritmo, ¿no? Entonces siento que eso es otro factor que nos hace sentir que
no podemos disfrutar de la crianza respetuosa porque nos obsesionamos y nos exigimos demasiado a nosotras mismas y al entorno en general, ¿sí? Entonces, en esos primeros pasos que recorrí, me obsesioné con las herramientas, me volví súper apegada a la rutina, a la hora, que no se podía pasar una sola vez al sobrecansancio, porque claro, ¿qué había en el fondo? El miedo de que yo no lo podía manejar, ¿verdad? Que yo no podía darle ese sostén a mi hija cuando llegue a tener ese mega berrinche frente a un sobrecansancio, ¿no? Y para evitar eso, me fui al otro extremo de decir, listo, voy a evitar la frustración cuando se pueda, voy a evitar que se pase la hora de comer o de dormir, voy a hacerle rutinas visuales y seguirlas así con, mejor dicho, una rigidez extrema, ¿no? Sin decir que, pues claro, las rutinas y los límites en otros espacios, ahora hablaremos de eso, que ayuda mucho, da mucha seguridad, pero no cuando nos obsesionamos porque nos limita a disfrutar los momentos, a fluir en ese día a día con los hijos, donde todos los días pueden ser diferentes y las necesidades van cambiando, ¿no? Entonces, y ahí llegamos como al núcleo donde yo veo que hay que hacer como un cambio de mirada, ¿verdad? Porque justo en ese momento donde yo me doy cuenta que el problema no es mi hija, sino que el problema era yo, que el problema o el obstáculo no eran las creencias de mi pareja, ni de mis suegros, ni de mi mamá, ni del colegio, sino mis propias creencias que tenía que trabajar, o sea, mi propia corriente que me trataba de llevar por otro lado. Entonces, miren que la mente humana es curiosa porque trata de, antes de ir como a ese núcleo, de decir, es que el problema, entre comillas, porque pues estás también creciendo y aprendiendo, pero el centro soy yo, no es el otro. Entonces lo que el ego hace primero es como que señalar a todo lo posible por fuera antes de decir, voy a empezar por mí. Y siento que este es quizás el primer paso más difícil, pero también el primer paso hacia que tú puedas empezar a disfrutar la crianza consciente, teniendo en cuenta que la crianza consciente no es para criar niños perfectos, no es para hacerlo todo correcto, es simplemente tomar conciencia de los pasos que voy dando y encontrar esa conexión con mi esencia. Por eso al inicio les decía, es que no hay una fórmula mágica. ¿Por qué? Porque hay tantas esencias tan diferentes. Entonces, en la masterclass hablaremos un poco más de esos mitos y esos obstáculos que tenemos en el momento de criar con respeto, pero hay tantas creencias como, es que mi tono de voz no sirve para la crianza respetuosa, porque es que yo hablo muy duro. O pasa mucho con los papás, ¿no? Que pueden decir eso, pero también con mamás lo he escuchado. Es que la crianza respetuosa no es para mí porque a mí no me nace explicarle todo, hablarle bonito, a mí me gusta el orden, la disciplina, los límites, ¿sí? Y nos como autosaboteamos la idea de que sí se puede hacer en tu propia esencia, creando tu crianza en conexión, primero con tus necesidades y luego las necesidades de tu familia y tu entorno. Y ahí, para mí, ya estamos haciendo una crianza consciente, donde también existe que te pido perdón, que voy un paso más atrás, que hoy estoy triste, que hoy sentí culpa porque, sí, o sea, pero lo hago con conciencia. Y miren que ahí tenemos una comparación interesante porque en esos primeros pasos que ahora les estaba describiendo, cuando llego de haber visto mi sombra, esa versión mía que no me gustaba para nada, y llego a refugiarme en herramientas superficiales de la crianza respetuosa que cogí en un cursito, que cogí por redes sociales, en un libro, en un taller, todavía estaba caminando en la oscuridad. Todavía no podemos hablar mucho de conciencia. Es un comienzo porque estoy dándole como alimento a mi cerebro racional, ¿verdad? Pero todavía no he aterrizado este tema a
mi dimensión emocional y a mi chip interno, porque ese es el trabajo que finalmente hay que hacer, ¿sí? Y es un reto cuando llegamos a tener deseos para la crianza de nuestros hijos de aquellas cosas que nosotros mismos no tuvimos. ¿Por qué? Porque entonces en estas memorias del cerebro no tenemos ese referente, no tenemos ese referente del adulto que nos habló con paciencia, no tenemos ese referente del adulto que jugó con nosotros. Y eso sí, claramente hay que ir combinando como la teoría con la práctica, con la experiencia y con las emociones. Ahí sí sirven claramente las herramientas también. O sea, yo podría compartirles un catálogo de herramientas, pero el paso más importante luego de tener esa base de datos de herramientas nuevas es irlo integrando a nuestro chip interno. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos momentos difíciles donde nos cuesta disfrutar la crianza y la maternidad, y pasa en el día a día, ¿cierto? En los desbordes, en cuando no nos hacen caso, ¿qué pasa? No tengo acceso completo a mi cerebro racional. Entonces me quedo con las memorias y con ese piloto automático. Y ahí es donde tengo que hacer como un reseteo de creencias, de herramientas, de manejo de emociones, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, primeros pasos, ver tu verdad. Si te motiva, si me estás escuchando, te motiva como a escribir, a revisarte, tener como ese diálogo contigo verdadero, ¿cierto? De decir, listo, en este momento yo estoy siendo esa mamá o ese papá que estoy gritando todos los días, o estoy pegando, o estoy hacer como un escaneo de tu verdad, por más que te duela, ¿cierto? Porque a veces nos hacemos también esos mini engaños de que, no, pero es que yo voy a mejorar y mañana será otro día y un día a la vez y un día no te defines, sí, eso es cierto, pero ¿cuál es tu verdad en el fondo? ¿Sí? Y desde ahí también analizar de dónde viene esos desbordes, o sea, esa inestabilidad o esas explosiones que estoy teniendo. Un problema que he mencionado mucho y siento que hoy en día, eso puede sonar como a lo dicho de suegra, pero las mamás de hoy en día de verdad tenemos demasiada información, tenemos una sobreinformación y para mí eso es otro factor que nos bloquea el disfrute de la crianza respetuosa. Entonces, si sientes que estás justo en ese momento donde dices, no me hace bien ver la crianza de otros, que parece ser perfecta, aléjate de esos perfiles, incluso si es el mío, aléjate de esos perfiles de redes sociales que te generan esa sobreexpectativa hacia tu crianza y retoma cuando estás en otro momento donde tú dices, listo, puedo ver a esta persona que habla de esos temas de crianza y recibir solo lo que resuena conmigo y recibir solo la información que en este momento de mi vida la necesito. Sí, entonces es ir también haciendo como una limpieza de aquellas cosas que no nos hacen vibrar en esa energía que nos gustaría, ¿sí? Porque nos sobreexige, porque nos sobreinforma, porque nos genera demasiada culpa y puede que yo vea un perfil y me parezca bien y puede que tú veas uno y te parezca too much, ¿no? O sea, es como que depende de ti también, de revisar en qué momento de la vida estoy y qué me hace bien y qué no. Pero sobre todo siento que esa sobreinformación genera una desconexión en ese instinto materno que tenemos tan bonito o paterno, que también los papás tienen un instinto muy hermoso y se ha ido dañando y estamos pensando como en que ustedes no se imaginan cuántas veces me dicen las mamás, ¿qué hago? Y la verdad es que a veces no tengo la respuesta, a veces no sé qué hacer exactamente porque no es mi hijo, no es mi hogar, no es mi maternidad, ¿no? Pero las acompaño a encontrar otra vez esa intuición interna y resolver la pregunta de decir, ok, ¿qué creo que le hace bien a mi hijo? ¿Sí? Y claro, ayuda a veces buscar un libro, poder preguntar a otra persona. También lo he hecho, también lo hago,
pero es pasarlo todo por mi corazón, no por encima que todo el deber ser, ¿sí? Salirme un poco de esa nube, yo creo que nos hace demasiado bien porque tenemos una tan alta expectativa hacia la crianza respetuosa que debería ser perfecta, sin conflictos, entonces logras mantener la calma, logras ser la isla de calma de tu hijo y si no lo logras, entonces le vas a generar un trauma y esa película pues se nos va llevando bastante lejos, ¿no? Hay un dicho, un ejemplo, pues como una imagen que se me hace muy interesante y por eso me gusta tanto trabajar con los papás para luego llegar a los niños, porque mi misión de vida es como hacer las infancias más bonitas, pero los niños ya saben cómo disfrutar la vida, cómo hacer la crianza o su día a día bonito, ¿no? Los que ponemos ahí el freno generalmente somos nosotros, nuestra mente adulta que pone tantos bloqueos mentales y tantos peros y tantos nos, ¿no? Pero los niños ya saben. Entonces, lo que me gusta mucho pensar es que es como si estuvieras en el avión y te recomiendan que primero te pongas a ti la mascarilla de oxígeno, ¿verdad? Antes de ponérsela a tu hijo. Y es para que tú estés bien, para poderlo guiar y sostener a tu hijo en caso de emergencia. Y miren que eso pasa demasiado, que primero, sobre todo cuando tenemos ese deseo tan fuerte de criar con respeto, siento que tenemos como esa habilidad de ser personas muy empáticas, de reflexionar, de pensar en el otro, ¿no? Pero nos pasamos muchas veces al otro lado y pensamos demasiado en el otro, en ponerle primero lo que él necesita y luego yo. Y ahí no puedo disfrutar la crianza consciente, ¿verdad? Porque entonces está mi hijo súper bien, entre comillas, porque no puede estar súper bien si tú no lo estás, ¿sí? A nivel energético, emocional, físico, falta una componente, ¿no? Pero tratamos de cumplirle todas las necesidades para que no sufra, para que no generemos trauma y se nos olvida que nosotros necesitamos primero estar bien, cuidar ese bienestar para luego ponerles la mascarilla de oxígeno a ellos cuando la necesiten. Entonces, para mí, ese autocuidado que es, les digo muchas veces en redes, si quienes me conocen, saben que eso es un reto para mí muy grande. No tuve ningún referente en la crianza, o sea, en mi propia infancia, porque mi papá pues fue alcohólico, mi mamá trabajó toda la vida bastante y no recuerdo haber visto a mi mamá con espacios propiamente para ellas, para recargarse, para salir con amigos, ni los veía saliendo en pareja, o sea, todo era, mi mamá era dedicada a los demás, incluso era enfermera, o sea, era como ayuda a todo el mundo y al final yo, pero ni siquiera para mí ella existía en el mapa. Y mi papá pues estaba muy enfermo y tampoco supo cuidarse. Entonces, para mí ese reto como de autocuidado, como lo puede ser para muchos, es verdaderamente un reto, pero yo sé que ponernos en primer lugar, por más pequeños que sean los pasos, empezando por, me voy a tomar un vaso de agua antes de comenzar la rutina de la noche. ¿Cuántas veces terminamos la rutina de la noche y estamos arrastrados, no sabemos por qué les grité, porque otra vez perdí la paciencia y luego de que estén dormidos me doy cuenta, no había tomado ni siquiera agua, tengo sed, tengo un dolor de cabeza horrible porque hace rato no me muevo, no me estiro, no hago deporte, tengo un sobrecansancio porque ayer me acosté tarde, vi redes hasta tarde, me vi una serie, no sé qué. Sí, entonces es como empezar a ver cuáles son todas esas fichas de rompecabezas que me llevan a cuidar o no cuidar mi bienestar. Porque entre mejor estoy yo con mi mascarilla de oxígeno en mi día a día, más voy a poder también disfrutar de la crianza de mis hijos, ¿verdad? Una herramienta práctica para ir cerrando este tema, pero no quiero dejarlos ir como sin algo que puedan empezar a practicar, a sentir, a implementar en su día a día, es empezar a conectar con nuestras emociones. Hay una regla de oro en la crianza consciente, es que conectar antes de corregir.
Hoy no es el tema los límites, hoy es el tema cómo empezamos a disfrutar la crianza consciente y pues esa conexión es fundamental, la conexión con lo que necesita mi hijo, qué me quiere decir, pero también qué siento yo, qué hay en mí y ya luego lo demás, ya luego la respuesta, luego la solución, luego el límite. Los dos componentes súper importantes, pero esa conexión y cómo puedo empezar a conectar con lo que pasa adentro de cada uno, ¿no? Empieza por ti. Y para empezar por ti necesitas un primer paso súper importante que es parar. Parar para poder reconocer y también controlar de cierta forma estas emociones para no reaccionar impulsivamente, ¿verdad? Cuando estamos atendiendo una pataleta, muchos tenemos la tendencia a resolver algo ya, a como que no, lo voy a distraer para que ya no llore más. Voy a ponerle una pantalla para que ya se le olvida y ya, ¿cierto? Es como busca la salida rápida en conflicto y de vez en cuando, no los voy a buscar, de vez en cuando eso está bien, es como también redireccionar cuando ellos están como pegados en sus emociones, ¿verdad? Pero em, lo que hace es como a largo plazo que no practico hacerme cargo de esa emocionalidad. Entonces, lo que pueden ir practicando es no exigirse dar una respuesta inmediata, una solución inmediata, una corrección inmediata, sino darnos un momento para que cuando nuestros cerebros están como calientes, desbordados, en estado reptil, parar y empezar a preguntarnos qué me pasa. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer a través de la respiración, a través de simplemente una pausa. Si cuento con mi pareja al lado, con una persona, podemos hacer relevo en equipo. Si no cuento con una persona, entonces simplemente busco dónde me puedo retirar un momento, dónde puedo escaparme un segundo, dejando a mi hijo, a mi bebé en un espacio seguro. Entre más chiquitos, claramente más difícil porque necesitan más nuestra protección, pero sí buscar como primero voy a conectar antes de llegar a corregir, ¿sí? Entonces, ejercicio práctico, trata antes de dar una respuesta, una reacción automática, impulsiva, parar, respirar, retirarte un momento de la escena. Incluso si tengo un impulso muy fuerte, como a nivel físico, o sea, quisiera pegarle, quisiera destriparlo, eh, parar y soltar ese impulso con algún objeto, con un cojín, con dar una patada al piso, a la pared, no sé, algo sin lastimarnos, obviamente, pero que este impulso, que no lo escondemos, sino que permitimos que esté ahí, eso también hace parte de aceptar nuestra verdad, ¿sí? Porque esas emociones hacen parte de mí. Y como bien nos han enseñado como niños que hay emociones malas y buenas, pues no es así. Hay emociones y todas hacen parte de ti. Entonces, eso es un ejercicio muy bonito para empezar a reconocer qué hay en mí, qué me causa los diferentes retos que van llegando y desde ahí empiezo como a ver con más conciencia ese mapita de crianza. Y siento que ahí es donde empieza la crianza consciente. Y ahí también, cuando logramos empezar a validar nuestras emociones, logramos mejor validar las emociones de los demás y logramos empezar a disfrutar ese camino imperfecto, pero conectado, conectado conmigo también ir diciendo, ejercicio número 2, ejercicio práctico número 2. Primero, parar, reconocer la emoción. Número 2, vas a empezar a nombrar qué siento. Nombrar contigo las cosas que definitivamente no quieras compartir con tu hijo. ¿Cómo? Hoy me pareció un día de mierda, o sea, no lo disfruté, no disfruté ser mamá, no sé qué, o sea, quéjate contigo, anótalo con una amiga, con tu pareja, no sé, pero sácalo, sí, sácalo, tu verdad. Y otras cosas también muy bonito, empezarles a decir a los niños, ser transparentes emocionalmente, porque ellos igual sienten esa energía.
A veces decimos, listo, es que yo nunca le he pegado a mi hijo, pero puede ser lo mismo pegar que tener una mala onda y pensar las peores cosas y te voy a estripar y mi energía es la misma que cuando llega al acto violento casi, ¿sí? Me hago entender. Entonces es como que los niños son tan sensibles a sentir todo lo que tú sientes que es mejor compartirlo con transparencia y muchas veces. Decir cosas como, en este momento me siento muy frustrada porque yo quería tal cosa y no nos está dando, necesito un momento para respirar y ya buscamos una solución, ¿cierto? Estoy muy enojada porque te estoy hablando y no me estás escuchando. A mí eso me cuesta mucho. Entonces, voy a calmarme y luego buscamos una solución. Ir compartiendo qué es lo que tú sientes y así nos montamos en un mismo bote. Los niños también empiezan a verte con más empatía, ¿sí? Y empiezan a coger un lenguaje emocional. Es muy, muy importante y se empieza a generar también una profunda conexión entre lo que pasa en ti y lo humano o humana que eres y lo que compartes con los demás. Al fin, quiero que sepas que no estás sola en este camino, que todas hemos pasado por esos momentos oscuros y siento que justamente las personas que hemos aprovechado esos momentos oscuros para vernos en el espejo de la verdad, somos quienes empezamos a caminar en la crianza consciente. Así que empecemos a ver, a disfrutar incluso como la imperfección, ¿cierto? Em, Porque es un camino paso a paso. Y bueno, si esto resuena contigo, quiero invitarte nuevamente a mi masterclass gratuita el 8 de febrero, del caos a la calma. Sabemos que a veces puede haber bastante caos, pero también necesitamos bastante calma, así que voy a compartirles 5 pasos claves para llegar ahí, a ese disfrute, a esa calma. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de la comunidad. Siempre bienvenidos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.